Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y conductor de A Fondo. El día de ayer, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, fue al Congreso, ¿cierto?, a hacer sus descargos con respecto, digamos, a las acusaciones que tiene, digamos, y definitivamente, y no solamente las acusaciones que tiene, obvio, ojo, con respecto al terrorismo, a vínculos con Sendero. Dejen eso a un costado. El señor Iber Maraví tiene concretos y claros vínculos con grupos filosenderistas, senderistas, y ha tenido un pasado muy oscuro, pero dejen eso un segundo, un costadito. Además, el señor Maraví, como ministro de Trabajo, está, lamentablemente, permitiendo, dejando que ocurran, dejando pasar paros, huelgas, conflictos entre sindicatos y empresas. Lo que sabemos nosotros por fuentes bastante serias, digamos, es que el Ministerio de Trabajo está tomando una postura antiempresa. Y esto ya se ha visto reflejado en algunos paros y movimientos de sindicatos con empresas grandes, a los cuales el Ministerio de Trabajo les está permitiendo hacer huelgas que son ilegales. Las huelgas pueden ser legales o pueden ser ilegales, y es algo que ustedes tienen que entender. Me demoro un minuto en explicarlo. Cuando un grupo de trabajadores, cuando un sindicato, cuando veamos un movimiento organizado dentro de una empresa, porque las empresas grandes, a partir de cierto número de trabajadores, tienen que tener un sindicato que represente a los trabajadores. Cuando estos sindicalistas, cuando el grupo sindical, cuando los trabajadores se unen para hacer reclamos que son legítimos, ya sea por acuerdos previos, negociaciones previas, o simplemente por hechos que ocurren, cuando estos reclamos y pedidos son legítimos, el sindicato va al Ministerio de Trabajo y presenta, ¿no es cierto?, una especie de demanda, vamos a llamarlo así, dice, mira, vamos a entrar en huelga con esta empresa por tal y tal razón. Y el Ministerio de Trabajo dice, ok, tus razones son válidas, son legítimas, vamos a ver qué pasa, vamos a hablar, vamos a negociar, pero esta huelga tiene una razón de ser. Las huelgas son formales, aunque ustedes no lo crean, hay huelgas formales, hay huelgas que tienen un sentido y una legalidad. Pero hay otras huelgas y otros paros que no lo son. Hay huelgas y paros que simplemente rompen el contrato, rompen, digamos, la relación laboral, rompen los acuerdos que han habido simplemente por razones ideológicas, políticas, intereses personales. Esto ocurre en los sindicatos, esto ocurre en las comunidades campesinas, en las comunidades que están cerca o son vecinas de un proyecto minero, un proyecto de una industria extractiva, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ha pasado en el Ministerio de Trabajo es que el Ministerio de Trabajo está empezando, al parecer, a azuzar, ¿no?, a motivar a los sindicatos a que hagan huelgas, pero por otro lado está aceptando huelgas que son ilegales. Y esto definitivamente no ayuda en un contexto de reactivación económica, no ayuda para nada, en un contexto en el cual las empresas peruanas ya de por sí son muy informales, no quieren contratar a sus trabajadores por los altos costos de la formalidad, le tienen miedo al Estado, a la SUNAFIL, al Ministerio de Trabajo, a las municipalidades, etcétera, etcétera. Entonces, tener un Estado medio guerrillero, ¿no?, un Estado antiempresa, un Estado que hace guerra de guerrillas con las empresas de la mano de los sindicatos, no ayuda, y ustedes lo entienden perfectamente, yo sé que me entienden. Lo que se necesita es un Estado que dialogue con el sector privado, pero eso no está ocurriendo. Así que el señor Maraví no solamente debería ser interpelado y probablemente censurado por su pasado y por vínculos evidentemente no aceptables en un contexto institucional, sino porque además él no está haciendo lo correcto en el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, vamos a seguir evaluando este tema, vamos a seguir acompañando qué es lo que ocurre con el Congreso. Están pidiendo firmas para poder censurar a Maraví, lo cual ha traído ayer toda una serie de bolas y noticias con respecto a si el presidente presentaría una cuestión de confianza o no, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se desarrollan estos hechos, pero es importante que ustedes entiendan el fondo del asunto. Un Estado antiempresa es un Estado que termina empobreciendo al país y no ayudando a la gente, a los ciudadanos. Pero bueno, ya está con nosotros
un invitado muy especial, el señor David Tuesta, economista, ex ministro de Economía y ahora presidente del Consejo Privado de Competitividad. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, José Ignacio? Un placer estar contigo. Un gusto saludarte también y gracias por estar con nosotros. Este programa llega a 12 regiones del país, a más de 40 emisores locales, radiales y televisivas, desde Cajamarca hasta Puno, gracias a la red de comunicación regional. Y además de que tenerte es una alegría, es importante que especialistas, que técnicos como tú le expliquen, ¿no es cierto?, a nuestros peruanos, a nuestros compatriotas en regiones, en provincias, qué es lo que está pasando económicamente, digamos, o en todo caso, cuáles han sido los últimos acontecimientos económicos de este gobierno. Principalmente nos han movido esta semana con el tema de la renegociación de contratos, ¿no? Más allá, ahora entramos a Camisea, pero en general, ¿por qué los contratos son importantes, David? ¿Por qué el Estado y los privados tienen que respetar los contratos que firman? Sí, José Ignacio, mira, básicamente son las reglas de cualquier Estado moderno, ¿no? De cualquier relación que exista entre dos partes, ¿no? Una de las razones fundamentales, digamos, o bases del intercambio, ¿no? Dentro de un mercado entre ofertantes y demandantes es tener certeza de que ese intercambio se va a realizar. ¿Mm? Entonces, ese marco lo da un contrato. Hay contratos más simples que pueden ser simplemente un apretón de mano, ¿de acuerdo? En tanto la sociedad o la relación que exista entre ambos agentes, pues se entienda que esa estrechez, ese darse la mano es suficiente, quizás no se necesita más reglas escritas, ¿no? Va parte de las tradiciones, parte de las instituciones. Pero esto va evolucionando de alguna manera porque no todos nos conocemos e incluso cuando nos conocemos bien, siempre pueden existir problemas. Es por eso que existen los contratos, existen las normas, existen las leyes. ¿De acuerdo? Entonces, un país que atrae inversiones se jacta, se fana de tener leyes que se respeten y que soporten este concepto clave del derecho de propiedad, ¿no? Que es el que se encarga de mover o incentivar a que las personas justamente interactúen, realicen el intercambio. Entonces, estos contratos son claves y se deben respetar, en principio, en cuanto a sus cláusulas. Siempre pueden existir circunstancias en las cuales pues, un contrato no sea perfecto, ¿no? Es decir, esto nosotros, y seguramente la audiencia lo sabe de de su propia experiencia, ¿no? Uno de repente tiene un contrato de alquiler, ¿no? Basado en determinados aspectos, uno va, de pronto, pues va, empieza a habitar ese departamento que ha alquilado y no es lo que le dijeron, ¿no? De pronto el techo se empieza a descascarar, se han entonces usted tiene derecho a enfrentar y revisar el contrato, que le cumple lo que dice el contrato, e incluso tiene el derecho de decir, ¿sabe qué? Se acabó el contrato, ¿no? De hecho, seguramente hasta había alguna cláusula que decía que en caso no se cumpliera, pues se desestima. Todo eso está claramente estipulado. También puede existir otro tipo de relaciones contractuales en las cuales pues yo me comprometo a hacer A, B, C y cosas, ¿no? A, B, C, tres cosas, y de repente más adelante una de las partes dice, oye, me gustaría que se hiciera también una cuarta parte. Puede estar bien, ¿no es cierto? Entonces nos podemos sentar, ¿sabes qué? También me gustaría que se haga esto también en la relación contractual que tenemos. En vez de enviarme solo estos productos, me gustaría también que me envíes tal cosa, me gustaría que lo hagas de tal manera. Y pues esto tiene un precio, o se puede hacer, en fin, otro elemento de negociación. Entonces hablando dos extremos, ¿no? Uno probablemente de causas malos, en el cual yo digo, chao, se acabó porque lo has hecho mal, y otro en el cual, pues, quiero hacer otras cosas y sentémonos a negociar. Entonces, en ambos aspectos, digamos, implica tener claramente los elementos de causa, hacia adelante y hacia atrás. Una cosa muy diferente es que uno plantee, por ejemplo, ya entrando ya en el caso de cabecera, uno plantee, pues, nuevas, que no se entiende bien tampoco cuáles son, nuevas demandas en ese contrato y a través de redes sociales e indicando pues que en caso no se haga, yo te puedo expropiar, ¿no? Que además Entonces, no queda ahí hay claro qué varios demandas aspectos, son. ¿no? Claro, que además ¿Perdón? no queda claro qué demandas son porque simplemente lo que dijo el Premier fue renegociamos y si no renegociamos nos llevamos o sea, recuperamos el gas, con lo cual ni siquiera es que le haya puesto una serie de condiciones o le haya dicho, mira, en el punto, como tú dices, no punto A, punto B, punto C, punto D. El contrato de Camisea cuando fue firmado
Cuéntanos un poquito la historia del contrato, cómo surge, cuánto se invierte, cómo es este proyecto. Eso es bastante interesante, ¿no? Porque al final el contrato surge por el propio interés del Estado. Entiendo, nos olvidemos de los gobiernos, es el Estado el que representa al inversionista. El inversionista hace un acuerdo con lo que significa el Estado peruano, al margen de quién vaya a gobernar los siguientes años. Y el Estado peruano proponía un esquema básico, recibió diferentes ofertas, se decantó por una, ambas partes consideraron que eran relevantes, era una inversión en su momento que comprometía más de, dependiendo, digamos, cerca de 3.000 millones de dólares en su momento, es hasta ahora una de las inversiones más importantes que ha tenido el Perú junto con las Bambas, que asciende casi 6.000 millones de dólares, y las partes pues se pusieron de acuerdo en qué se tenía que realizar, ¿no? Fundamentalmente tenían dos aspectos, uno era el ámbito de exportación, primero el ámbito de consumo interno, luego el ámbito de exportación, y luego fue evolucionando con el tiempo, porque las cosas van cambiando, y fíjense, ¿no? Hubieron renegociaciones en el intermedio, ¿no? De acuerdo a también que se fueron descubriendo y haciéndose operativos un pozo adicional, ¿no es cierto? Se comentó primero con el pozo 81, luego 88, luego 56. Entonces, esto también va cambiando y nunca hubo una circunstancia bajo las cuales alguien vaya a amenazar, ¿no? Respecto a que si no hacen las cosas como a mí me parece. Entonces, cuando uno, y regresando otra vez al tuit, cuando uno regresa a la amenaza del tuit dice una mejor repartición de los recursos, ¿no? Entonces, uno dice, caramba, entonces alguien me ha estado robando, alguien se ha estado haciendo algo que no es debido, ¿no? Porque eso uno interpreta con esa frase, ¿no? Y acá voy a hacer también un paralelo, porque es una cosa que sucedió también en Bolivia, ¿no? Que también uno se inventa una historia, ¿no? El problema es que cuando hay brechas en la historia y no se llenan, la llenan otros, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Entonces uno va y revisa, oye, pero la empresa está aportando 65% de sus utilidades en impuestos y regalías. Entonces, yo creo que cualquier individuo, cualquier peruano se pregunta qué actividad uno está dispuesto a realizar si te van a quitar el 65% de tu valor agregado, ¿no? Seguramente muchos dirán, vamos, no me siento muy animado, si no tengo otra opción quizás la hago y probablemente no hago nada más, no hago solo lo justo porque me van a quitar el 65%. Es difícil encontrar actividades, contados creo con la palma de la mano, menos en el Perú, que puedan pagar esa cantidad de dinero de algo que ellos han producido como impuestos al Perú. Pero bueno, la empresa ha aceptado, eso es lo que es, y gracias a ello pues ha seguido explorando, ha seguido reinvirtiendo, mantiene la empresa, tiene justamente utilidades que considera pues son tan acorde con el acuerdo que obtuvieron en el contrato, y 65%. Entonces, ¿qué más quiere uno repartirse? ¿Qué más quiere uno trabajar este año? Ese fue el tuit original. Luego ya llegó la carta y señala ya la de la masificación, ¿no? Entonces también otro dice, oye, entonces parece que ha sido responsabilidad de esta empresa, se le ha pedido que masifique y no lo ha hecho y que por eso tiene la amenaza de que lo va a expropiar. Nuevamente, otra parcialidad cuando la parte que corresponde a la masificación, que también hay que verlo con criterio, ¿no? O con mucho cuidado, también estaba bajo responsabilidad del Estado y de hecho cuando lo ha querido hacer, lo ha hecho mal, o ha habido problemas, como es el caso del gasoducto del sur, más allá de si era adecuado o no era adecuado, ¿no? ¿Es mejor apostar por el GNB, por el gas natural, que por el... Sí, por supuesto. Se cortó un poquito, decía GNB respecto al GLP, ¿no es cierto? Claro, si era mejor el GNB que el GLP como apuesta a futuro. Por supuesto, ¿no? Porque, a ver, hay un tema justamente importante cuando se habla de la masificación, y ahí se ve el tema del precio, o mejor dicho, el tema de por qué es mejor. Una de las formas como el gas ya está masificado, y las personas a veces muy poco lo hablamos, ¿no? Y nadie se ha encargado de decirlo, porque la gente no lo sabe, es que una de las grandes formas de masificar, que ha logrado masificar el gas, es a través de la energía eléctrica, ¿no? Actualmente tenemos un nivel de penetración de energía eléctrica que creo que llega al 95%, 96% en el ámbito urbano y 92% más o menos en el ámbito rural. O sea,
prácticamente todo el Perú tiene electricidad. Y gracias a la electricidad, pues tenemos televisor, podemos conectarnos a la radio, etcétera, etcétera. Una serie de bienestar que se ha generado. Esa electricidad que casi llega a todo el Perú, entre el 40 y un 50% es provisto por el gas de camisea, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene que decir que cuando uno prende el foco de luz, ya hay esa masificación del gas de camisea en todo el Perú. Y es en todo el Perú porque el gas va a un sistema integrado, ¿no? Se junta con otras formas de generar electricidad, y de todo ese portafolio se reparte energía para todo el Perú. Y gracias a ello es que la factura de la luz hoy es 60% más baja de lo que sería si no existiera camisea. ¿A qué nos referimos? Si no existiera camisea, las centrales termoeléctricas que generan electricidad estarían quemando carbón, quemando petróleo, ¿no? Estaríamos más expuestos a problemas con el fenómeno del Niño por las centrales hidroeléctricas, y no habrían recurrentes cortes de electricidad. Entonces el gas natural, tanto por el tema de tener un producto que se combustiona a precio más barato, 60% más bajo en general, también ayuda a tener un mejor portafolio diversificado de provisión de energía, que evita que no hayan cortes de luz, ¿no? A diferencia de otros países que solamente están concentrados en una sola fuente de energía. Entonces, ahí ya está la masificación, ¿no? De acuerdo. Ahora falta la otra, la que queremos que, pues, que la gente lo que quiere es, pero yo quiero mi cocina a gas, que me llegue por tubo, que me llegue mi agua caliente, ¿no? Ese es un tema que Camisea tiene el potencial de hacerlo en cuanto a recursos, porque gran parte de los productos no se exporta, sino se queda acá. Esa es otra falacia que nos quieren inventar. Se queda acá y se puede masificar. Lo que falta es justamente esa inversión que no está en este contrato. El Estado se comprometió a hacerlo de otra manera, pero no lo ha hecho durante todos estos años. ¿Qué porcentaje del gas que produce Camisea se queda en el Perú y qué porcentaje se exporta fuera? En promedio, más o menos estamos hablando que alrededor del 60 y a veces un poco más del gas se queda acá. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje que efectivamente que va aproximadamente del 30-40% va al consumo interno y una parte se reinyecta. O sea, el gas que no se ha exportado, perdón que he sido la cámara, el gas que no se ha exportado se reinyecta, está en reservorios, ¿no? De hecho, la empresa ha dicho que existe capacidad, digamos, para tener una fuerte expansión de que el gas llegue, pues también, este otro uso que también es importante, pero ahí se requieren inversiones, ¿no? Pero ese no es un tema que esté bajo responsabilidad de Camisea. O sea, no se puede vender acá la historia de que es lo que nos quieren contar, que es el malo que se queda con nuestros recursos, que lo exporta prácticamente todo, que por su culpa el gas no se ha masificado. Esas son tres mentiras, ¿no?, bajo las cuales se quiere impulsar el tema de una perspectiva nacionalista, estatista, expropiadora, e igualita como bajo el mismo guión que se hizo en Bolivia, ¿no? Acá, muy, muy importante. Pregunta chiquita y después vamos a Bolivia. ¿El precio del gas tiene algo que ver con el contrato de concesión, el contrato de explotación y exploración? A ver, acá para el público hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Uno es el tema del precio de gas interno. Ahí sí hay un referente, justamente por ello que el gas en general también para la generación de energía eléctrica es bastante barato, ¿no? O sea, eso está asegurado. De hecho, hay topes, ¿no?, respecto a que en su momento también, producto de las conversaciones, sin nada de ningún tipo de actitudes matonescas, se hizo también durante el segundo gobierno de Alan García. O sea, cada estas cosas se han ido perfeccionando y las partes han estado de acuerdo. No ha habido drama, no ha habido amenaza, nunca ha habido este tema de expropiación. Luego está el tema donde podemos ver que cuando la gente dice, oye, pero mi balón de gas está caro, ¿no? ¿Qué pasa? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, en una claro. parte, exactamente, uno es gas natural, otro es GLP, y si bien es cierto, digamos, para el tema del envasado, digamos, hay algún proceso en el cual participa Camisea, el 60% del valor del gas, digamos, recae en toda la parte de distribución, ¿de acuerdo? Y comercialización, en lo cual la empresa, en principio, no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, ahí es otra confusión, que se quiere mezclar las cosas entre gas natural y GLP,
Y la verdad es que es un tema que no, o sea, que realmente si el Estado quisiera promover estas acciones, digamos, de mayor masificación, hace tiempo que debió haberlas hecho. De acuerdo. Pudo haber hecho otro tipo de contrato, no necesariamente si quería con otra empresa, o sea, ha tenido Ujú, varias opciones para trabajarlo ujú. y por eso este tema de construir este muñeco al cual, como a mí me da la gana, para que la gente lo mire y diga, este es el enemigo, es una historia que hemos visto, ¿no? Y yo creo que ha habido una gran brecha, José Ignacio, de falta de Ujú. información. Yo creo que el Estado, cuando digo el Estado son los diferentes gobiernos que han habido, no han trabajado en explicarle perfectamente a las personas los beneficios que han venido recibiendo a través de el gas de camiseta, toda la Ahora, transformación que ha generado y cómo esto hoy le ayuda tremendamente en su canasta familiar. El tema de la electricidad es fundamental, ¿no? mm, claro, ahora, bueno, el Estado poco comunica y menos promueve los beneficios, digamos, de la libertad económica, de las alianzas público-privadas, etcétera. El señor Bellido, el señor Castillo, el señor Cerrón, todos hablan de Bolivia como si Bolivia fuera el modelo. Evo Morales se pasea por el Perú y sigue paseándose por el Perú, ¿ah? Conversando con gente, hablando de política. Es realmente, incluso ahora pasamos al tema extractivo en Bolivia, pero en general, el modelo boliviano como modelo económico, político, ¿es un modelo que deberíamos copiar en el Perú? No, para nada, para nada, para nada, porque este, yo creo que tiene bastantes falencias y hoy está haciendo agua, ¿no? En particular hay dos cosas, digamos, que aprovechó el gobierno de Evo Morales, bueno, el anterior gobierno de Evo Morales desde hace 15 años, ¿no? Lo que fue más en su momento. Básicamente dos cosas, ¿no? El primero es el tema de un periodo importante que tuvo Bolivia en la reconstrucción de sus fundamentos económicos, ¿no? Lo cual le significó pues, ajustes importantes, ¿no? Porque ya venía de desequilibrios importantes, logró pues poner las cuentas en orden. Poner las cuentas en orden significa pues hacer algunos sacrificios, renegoció pues las altas deudas que se habían generado en el pasado con sus acreedores. En resumen, saneó la economía y ya la había dejado con perspectivas de empezar a crecer, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Nuevamente, los espacios en blanco, historias que no se llenan, eh, ¿cómo se llama? Tienden a ser llenados por las historias como las que trajo en su momento el movimiento que traía Evo Morales, ¿no? Y básicamente, pues, llegaron al gobierno y se aprovecharon de dos aspectos, ¿no? El primero es de las tres, diría yo, las cuentas en orden, los ingentes recursos que ya se habían generado en las arcas fiscales y en reservas internacionales, y una cuestión que le llegó de suerte, digamos así, que fue una condonación importante de la deuda del Estado, ¿no? Que básicamente la llevó hasta casi un poco menos del 20% del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, con estos tres elementos, ¿no? Tuvo un espacio importante para poder hacer uso de los recursos, ¿no? Sumado a un periodo temporal, pero que duró bastante, que fue de los precios internacionales, ¿no? También aprovechó, digamos, para aplicar fundamentalmente una política extractivista, es decir, nacionalizar, utilizar estos recursos y tratar de generar una idea de industrialización sustentada o solventada por los recursos del fisco. Claro, cuando tú quieres industrializar protegiendo esas industrias, básicamente lo que estás haciendo es desperdiciando el dinero de los contribuyentes, porque estas industrias no son competitivas, por algo han estado rezagadas en su momento. ¿Y qué pasó al final? Al final, como estuviste utilizando estos recursos con altos subsidios, sin los impuestos suficientes, más programas asistenciales también financiados, este nivel de deuda pasó pues de ese 20 que se había reducido, hoy está aproximándose a casi el 60% del Producto Bruto Interno. 60-70 dependiendo cómo lo midas, ¿no? Tu Ujú. cuenta corriente, que es el nivel de endeudamiento que tiene todo un país, privado, público, con el mundo, está casi a 7% del Producto Bruto Interno. Un poco para comparar cifras.
Perú, con todo el problema que hemos tenido de pandemia, estamos hoy en 34% de endeudamiento, con todo este programa masivo de recursos fiscales, ¿no? Veníamos de 26. Bolivia, casi 70. Cuenta corriente, ni en los peores momentos, en promedio estamos a 2,5 más o menos en promedio. Bolivia, cerca a 7, ¿no? Tipos de cambio, en Perú más o menos flexible, y gracias a las grandes reservas que tenemos, hoy estamos soportando de alguna manera, ¿no? Aguantando esta presión, exactamente, vendiendo lamentablemente reservas, pero bueno, se construyeron en su momento esos colchones, ¿no? Bolivia tiene hoy serios problemas. ¿Y cuál es la solución que está dando Bolivia ante la falta de financiamiento? Porque se acabó el modelo, el momento en que se acabaron los precios internacionales y ya no podían recaudar más, te quedas con los gastos, pero ya no tienes ingresos. Entonces te ves ante la difícil decisión de tener que subir los impuestos que dejaste de cobrar por haber hecho tremendo gasto, ¿no? O sea, tienes que empezar a pagar la cuenta. ¿Y cuál es la nueva y fabulosa decisión que tiene el gobierno ahora para solucionar estos problemas? Pues dejar de pagar sus deudas, ¿no? Es lo que están promoviendo ahora. Dicen, ¿saben qué? Esto se soluciona muy fácil. Dejemos de pagar las deudas. Entonces, otra vez se incorporan el problema, pues, de las pocas inversiones que hay, seguramente se van a volver a ir. El tipo de cambio va a tener problemas porque los pocos capitales que han invertido seguramente van a intentar salir del país también. Entonces, el modelo está entrando en una situación de colapso, ¿no? Después de este periodo en donde se ha intentado vender pues como un modelo milagroso, ¿no? El milagro boliviano llevaba algún momento, pero cuando uno leía los titulares, incluso de prensa internacional, uno empezaba a leer luego dentro de los titulares y uno se encontraba con que, bueno, era un titular, ¿no? Adentro te mostraban todas las debilidades con que se encontraba la economía del país altiplánico, ¿no? De acuerdo, es muy, muy importante entender esto porque con todo el respeto que nuestros hermanos bolivianos definitivamente merecen de nosotros, porque son nuestros hermanos de sangre, de raza y de historia, es muy importante que aquí en el Perú, a nuestro pueblo, digamos, a nuestra población, a los contribuyentes, a los emprendedores, en regiones, en provincias, no pues nos vendan, no los bolivianos, sino sus políticos, ¿no? El cuento pues de que las cosas van bien por allá, cuando en verdad, como tú bien dices, es un modelo que tuvo muchos elementos de suerte, tuvo efectivamente una buena partida en el año 2000, 2003, 2004, antes de Evo Morales, que hicieron las cosas relativamente bien, pero ahora pues, al contrario, están retrocediendo, ¿no? Bueno, David, muchas gracias de verdad por la conversación, ha sido muy, muy importante esclarecer varios puntos contigo y seguramente te molestaremos más adelante, de todas maneras, para seguir hablando de estos temas, para que nuestra gente entienda cómo funcionan los contratos, la economía, qué es lo que el Estado tiene que hacer y tener un ambiente, un clima de negocio mucho más estable. Muchísimas gracias, José Ignacio, por la invitación. Y sí, realmente estamos en un momento muy complejo, hay varias aristas que se están abriendo, tenemos el tema de las bambas también, que es otro tema, otra narrativa que se ha creado ahí, que está dándole duro a otras inversiones importantes y que da empleo en el país. Yo creo que hay muchos temas de hablar y yo encantado para otra oportunidad. De acuerdo, gracias. Ha sido David Tuesta, ex ministro de Economía, presidente del Consejo Privado de Competitividad, además especialista, digamos, en temas de economía y políticas públicas también, que nos ha explicado bastante bien, primero, la importancia de los contratos. Amigos y amigas, los contratos se cumplen, se respetan, obviamente pueden trabajarse y pueden cambiarse, pero en la medida en que sea necesario para el bien de la gente. Si no hay sustento, si no hay razones válidas, si no hay de verdad evidencia de por qué renegociar un contrato, nos están engañando, nos están metiendo cuentos. Segundo lugar, el gas natural, olvídense del gas licuado de petróleo. Es importante, lo sabemos, pero el gas natural es más rentable, más barato y más importante. Y hay varios especialistas que nos lo dicen. Y en tercer lugar, no le crean al mito boliviano, Evo Morales nos está vendiendo culebras. Muchas gracias, nos vemos el día lunes, mucho que les vaya bien. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.